Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y como sabes esta semana han presentado varias compañías y también han pasado varias cosas que quiero comentarte en este vídeo. Lo primero que quiero comentarte o hablarte es sobre los resultados presentados por la compañía de Nike, la cual es una empresa que lleva bastante tiempo, que ha pasado por ciertos problemas, además está en un sector donde hay mucha incertidumbre, consumo discrecional y por supuesto esta empresa, además de esa incertidumbre, tiene como añadido de que ha hecho el equipo directivo ciertas cosas mal y es precisamente por eso por lo que han tenido caídas drásticas en las últimas semanas. De hecho, si nos vamos más atrás, a lo largo del año, fíjate que lleva una caída del 7%, pero en el último año lleva un 27% de caída y además si vemos el histórico de los últimos 5 años, prácticamente podríamos decir que está a precios de hace 5 años. Es verdad que a largo plazo esta compañía lo ha hecho bien, ha tenido un buen desempeño, pero fíjate que los últimos prácticamente 5 años, como te decía, no ha hecho nada y además en esta misma semana, después de presentar resultados, lo cierto es que ha caído todavía más. Aquí puedes ver en el gráfico que lleva una caída del 5% y si vamos al Investor Relation, aquí puedes ver cómo, por ejemplo, la compañía lo que ha presentado fue unos ingresos del tercer trimestre de 11.300 millones, una disminución del 9% sobre una base informada en comparación con el año pasado y una disminución del 7% en base de moneda constante. También además los ingresos directos de Nike fueron de 4.700 millones de dólares, un 12% menos y también un 10% en moneda constante. Ingresos mayoristas fueron de 6.200, lo que significa que disminuyó un 7% y un 4% en moneda constante. Márgenes brutos que disminuyeron 330 puntos básicos, es decir, un 3,3% menos hasta los 41,5%. Y aquí es donde está el principal problema, que las ganancias diluidas por acción fueron de 0,54, que supuso una caída bastante bestia. Lo cierto es que los resultados esperados por el mercado iban a ser malos precisamente porque esta compañía ha tomado malas decisiones y es por eso por lo que se merece que esté castigada o que sea castigada en bolsa, pero aquí además de haber presentado malos resultados pero mejor de lo esperados, lo cierto es que el mercado ahora mismo con la incertidumbre que hay pues todavía sigue castigándola más porque no confía no solo en la empresa sino tampoco en el sector en estos momentos. Y también como sabes el mercado es cortoplacista y cuando ocurren incertidumbres ajenas a las compañías, es verdad que se ponen nerviosos y muchos inversores terminan vendiendo parte de acciones que a lo mejor no deberían de vender tanto. Por tanto, esta empresa es verdad que lleva una caída acumulada bastante grande. Aquí tenemos el discurso del equipo directivo. Lo interesante es que en este tercer trimestre han presentado, como te decía, 11.300 millones, disminuyeron un 9% en ingresos, 7 en moneda constante, 10.900 que fue un 9 de caída en la marca Nike, un 6 en moneda constante. Luego los ingresos de la marca Nike fueron 10.900, una caída del 9% o 6% en moneda constante. También los ingresos directos de Nike fueron 4.700 millones, disminución del 12% o 10% en moneda constante, como te comentaba. Y también esto aquí nos explican que es debido principalmente a la disminución del 15% en la parte digital de la marca de Nike y una disminución del 2% en las tiendas propias de Nike. Es decir, que tanto las tiendas propias como las ventas online han caído respectivamente ese 2 y ese 15%, lo que ha afectado, por supuesto, a las ventas directas de la marca. Por supuesto, los ingresos mayoristas, es decir, de otras tiendas, 6.200 millones, que también ha caído un 7%, 4 en moneda constante, y los ingresos del segmento de Converge, pues fueron de 405 millones, que en este caso cayó un 18%, 16% en moneda constante. Los márgenes se redujeron esos 330 puntos básicos, como te decía, hasta los 41,5%, y fíjate que los gastos en venta y administrativo disminuyeron un 8%, pero en este caso es menos de lo que disminuyeron realmente los ingresos, lo que quiere decir que al final los márgenes por eso se redujeron a 3.900 millones, gastos de creación de demanda 1.100 millones, un aumento del 8%. Esto es lógico porque tienen que seguir aumentando el gasto en marketing para poder vender más y llegar a más
más público objetivo, y al mismo tiempo también gastos generales en operación disminuyeron un 13% a 2.800 millones debido principalmente a cargos de reestructuración de 340 millones de dólares en el año anterior. Y luego la tasa impositiva efectiva fue del 5,9%, es decir, una reducción bastante notoria con respecto al 16,5%, todo esto por supuesto debido a un beneficio impositivo diferido y todo lo que nos comentan aquí, pero esto recuerda que se terminará normalizando cuando generen más ventas. Y luego al mismo tiempo los ingresos netos o el beneficio neto, que aquí es donde está el gran problema, fue de 0,8 billions, una disminución del 32%, y las ganancias diluidas por acción, los EPS, 0,54, una disminución del 30%. Es verdad que los analistas esperaban que tuviera la compañía caídas más fuertes, pero aún así estas caídas, al haberse hecho efectivas, pues el mercado ya está descontando que obviamente esta empresa está pasando por problemas. Y además, en cuanto al guidance, pues el equipo directivo sigue viendo que necesitan tiempo para reestructurarse y volver a adaptarse debido a las circunstancias que hay actualmente macroeconómicas, es decir, la incertidumbre que hay dentro del sector. Por eso el consumo discrecional está bajando, como ya te he explicado en vídeos anteriores. Es por eso por lo que vemos como empresas de consumo estable están creciendo mientras empresas de consumo discrecional están cayendo, y todo esto hay que tenerlo en cuenta para valorar realmente que a corto plazo este tipo de empresas pueden sufrir y tener una mayor volatilidad, pero aquí es donde debemos valorar si realmente esta empresa a largo plazo puede ser una buena inversión o no. Por supuesto, a diferencia de otras empresas o de otras compañías o competidores del sector como puede ser Puma y Adidas, por ejemplo, ya te comentaba en el canal que Puma había caído precisamente también porque se está reestructurando, y también es verdad que está pasando por ciertos problemas puntuales, pero en cambio Adidas ya digamos que pasó por esa parte y lo está haciendo mejor, a pesar de que el sector evidentemente pues está pasando por momentos de incertidumbre. Por tanto, hay que valorar en este momento, si quieres invertir en este sector, qué compañía es la más segura dentro del sector, y por supuesto también en caso de que estés invertido en alguna de estas compañías, como puede ser la empresa Nike, pues por supuesto valorar que a corto plazo quizás pueda seguir el mercado valorándola a múltiplos bastante bajos. Además, otros puntos a destacar es que, por ejemplo, los inventarios de Nike fueron de 7.500 millones, un 2% menos en comparación con el año anterior, y el efectivo y equivalente y las inversiones a corto plazo fue de 10.400 millones, una reducción de 200 millones respecto al año pasado, ya que el efectivo generado por las operaciones fue más compensado por recompras, dividendos y también gastos de capital. Por tanto, han tenido que hacer uso de ese efectivo y obviamente, pues bueno, digamos que por una parte la compañía pues remunera al accionista en forma de dividendos, en forma de recompras y también reinvirtiendo en el negocio, pero también tienes que entender que esta compañía de forma realista pues está pasando por problemas estructurales debido a las malas decisiones del equipo directivo. Todo esto por supuesto hay que tenerlo en cuenta, y es verdad que a corto y medio plazo podemos ver cómo esta compañía sigue estando infravalorada, pero si pensamos a largo plazo quizás puede ser una oportunidad de inversión. Y aquí, como últimos puntos a destacar, vemos que los dividendos fueron de 594 millones, es decir, lo aumentaron un 6%, cosa que en mi opinión me parece mal, debido a que la compañía, si está pasando por problemas, lo mejor es que se reestructuren primero, optimicen el negocio y luego ya aporten valor adicional a los accionistas, porque recuerda que si optimizan el negocio es la mejor manera de que las acciones, si crecen, pues remuneren directamente a los accionistas sin tener que pasar por impuestos, porque sabes que cuando cobras dividendos tienes que pasar por Hacienda. Pues en este caso no tiene sentido que destinen más capital a dividendos, por lo menos en mi opinión, cuando la empresa está pasando por problemas. Pero fíjate que aquí esta contradicción que no me gusta, aumentan el dividendo un 6%, pero sin embargo en cuanto a recompras pues han destinado 499 millones, que sí está bastante bien, pero si miras trimestres anteriores han destinado más, y lógicamente eso tiene sentido si la acción consideran que está más barata. Lógicamente ahora está más barata
barata porque lleva caídas acumuladas bastante importantes, pero lo cierto es que ahora destina menos a recompras, cuando incluso el efecto positivo para los accionistas sería más positivo si tenemos en cuenta las recompras en lugar de los dividendos. Pero bueno, digamos que dentro de esta contradicción podríamos decir que están devolviendo de una o de otra manera valor a los accionistas, están aportando valor o están devolviendo capital a los accionistas, pero aquí, como digo, hay que tener bastante paciencia y esperar durante varios trimestres hasta que la compañía vuelva a la normalidad y también se pasen los miedos del sector. Otra compañía que ha presentado resultados esta semana es la compañía de Accenture, que como sabes es una empresa que opera dentro del sector IT, es una de las mejores del sector junto con Globant. De hecho, esta tiene un mayor tamaño y se considera más resiliente, aunque es verdad que tiene menos crecimiento, pero es más estable. Y lo cierto es que esta compañía también ha presentado buenos resultados, pero debido a cierto apartado, es decir, un pequeño apartado, pues el mercado no se lo ha tomado bien y no solo ha castigado a la empresa, como puedes ver aquí, tumbándola prácticamente desde máximos o desde el día anterior hasta pico de más abajo un 8,8%, es decir, más de un 8%, sino que también arrastró al resto de compañías del sector, es decir, empresas como Globant, como Nagarro, como Endava, como EPAM, etcétera, etcétera. Obviamente esta empresa, que es el ejemplo o digamos la empresa más conocida dentro de este sector, del sector IT, porque tiene mayores contratos y se considera más estable, pues es también digamos que un referente, y a la hora de que esta empresa siempre que da resultados, pues también suele afectar de forma directa e indirecta al resto de compañías. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el apartado de finanzas cómo la compañía realmente batió las estimaciones de analista. Podemos ver que en un 0,27 tanto en EPS como también un 0,27 en ingresos, y lo interesante, como te digo, es que ahora vamos a ver los resultados donde realmente hay un punto en concreto donde no ha gustado tanto al mercado. Lo que ha presentado la compañía es el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, y aquí podemos ver, por ejemplo, lo que ha comentado el CEO y el equipo directivo, que por supuesto pues han tenido un buen desempeño, pero que realmente la parte de nuevos pedidos pues no ha sido tan alta. De hecho, se ha reducido un 3%, como veremos ahora, también debido por los cambios que está haciendo el gobierno estadounidense. En este caso, los acuerdos que tenían cerrados con el gobierno de los Estados Unidos, pues se ve que se están cancelando porque se están optimizando algunos gastos, y es por eso por lo que el mercado, con miedos, en este caso no tan justificados, porque al final digamos que ha caído más la compañía de lo que realmente le ha afectado de forma negativa, como veremos a continuación. Fíjate que aquí en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, las principales métricas nos presentan que aquí están los nuevos pedidos, 20.9 billions, que decrece ese 13% debido aquí en dólares estadounidenses, como te decía, precisamente por esa reducción de contratos con el gobierno de los Estados Unidos, que también tienes que entender que no supone o no es uno de los mayores clientes. También, por supuesto, la parte de inteligencia artificial generativa, los nuevos pedidos por este apartado han sido de 1.4 billions, luego los ingresos han sido de 16.7, que incrementa un 5% en dólares estadounidenses o un 8,5% en moneda constante. Fíjate que a pesar de que hay otras compañías que decrecen porque tienen problemas reales o temporales, pues esta compañía consigue crecer, lo que quiere decir que aquí deja claro que tiene también enormes ventajas competitivas. Fíjate que además los márgenes operativos son del 13,5%, que han incrementado en 50 puntos básicos y decrecen 20 puntos básicos comparado con la parte ajustada, pero fíjate que luego, en cuanto a beneficio o EPS diluidos, fue de 2,82, un 7% que incrementa y un 2% de aumento en los EPS ajustados. Además, nos presentan un free cash flow de 2.68 billions, y también digamos que para este trimestre el efectivo para dividendo ha sido de 1,48 por acción, representando un incremento del 15%, con unas recompras de 4 millones de acciones, que equivale aproximadamente a 1.4 billions. Por tanto, han aportado valor a los accionistas mediante dividendos, mediante recompras, y encima la compañía no solo
ha hecho esa parte, sino que ha crecido en ingresos y en beneficios y ha aumentado los márgenes, lo que quiere decir que obviamente esta compañía dentro del sector, a pesar de que este sector se está enfriando porque, como ya te he comentado, muchos clientes posponen la parte de digitalización, pues las empresas con mayores ventajas competitivas, como ya te he comentado en el canal, tanto Globant como en este caso puedes ver también por resultados como Accenture, que es más estable, pues obviamente pueden ser más resilientes en cuanto a los ingresos a medio y largo plazo. Además, si bajamos un poquito más, aquí podemos ver también cuáles son las expectativas para todo el año completo 2025, que les quedan los 2 últimos trimestres, el tercero y el cuarto. Aquí podemos ver que ellos esperan que para todo el año en cuanto a ingresos se sitúe en un crecimiento de entre el 5 y 7% en moneda constante, y además fíjate que el efecto divisa pues que les impacte de forma negativa un 0,5%. Es decir, que podríamos más o menos valorar que el efecto negativo pues en vez de un 5 en el peor de los casos pues sea un 4,5, o en vez de un 7 que sea un 6,5, cosa que esto hay que tenerlo en cuenta. Y como digo, esta empresa espera crecer para este año cuando hay otras compañías que todavía esperan crecer no solo para este año, sino a lo mejor para el año que viene, y este año que sea nulo o de decrecimiento. Y eso hay que tenerlo en cuenta, como por ejemplo puede ser el caso de EPAM. Además, podemos ver que las actualizaciones del márgenes operativos esperan que sea del 15,6 al 15,7%, expandiéndose esos márgenes o aumentando en 10 o 20 puntos básicos, tanto la parte básica como la parte ajustada. Y por supuesto también las expectativas en cuanto a EPS diluidos esperan que se sitúen en el rango para todo el año de 12,55 a 12,79. Como ves, en términos generales lo que ha presentado la compañía es bastante positivo, salvo, como te digo, ese decrecimiento del 3% en nuevos pedidos, que es lo que no ha gustado tanto al mercado. Si bajamos un poquito más, aquí podemos ver por ejemplo que para el Q2 o los datos importantes también del Q2 del ejercicio fiscal 2025, por ejemplo, los nuevos pedidos de consultorías fueron de 10,47 y los nuevos pedidos de servicios gestionados fueron de 10,44 billions, como puedes ver. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta, que por supuesto sigue mejorando en esas partes. Luego fíjate que en cuanto a ingresos, aquí nos lo divide por segmentos, por geografía y también por línea de negocio. Fíjate que aquí, por ejemplo, por consultoría aumentó o incrementó un 3%, un 6% moneda constante, servicios gestionados aumentó un 8, un 11 moneda constante, lo que hace que los ingresos totales hayan aumentado ese 8,5%. Luego fíjate que de forma geográfica, que hemos visto también que otras empresas u otros competidores han decrecido en algunos países, fíjate que Accenture ha crecido a nivel geográfico en todos los países, tanto en Américas un 11% en moneda constante, un 8% en EMEA y también en Asia Pacífico un 1%, creciendo ese 8,5%. Y por supuesto, por segmentación, crece en todas las líneas de negocios, como puedes ver en comunicación, media y tecnología un 6%, luego en servicios financieros crece un 11% en moneda constante, y fíjate que esto, si lo comparamos con otras compañías del sector, como puede ser en el caso de Endava, que te comentaba que tiene una mayor exposición al sector financiero y precisamente es por eso por lo que ha caído más, pero fíjate que esta compañía demuestra que tiene más ventajas competitivas precisamente porque en ese segmento o en esas líneas de negocio de ese tipo de clientes consigue crecer cuando su competidor decrece, y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir si queremos una empresa de mayor crecimiento o por el contrario una empresa más resiliente, como puede ser el caso de Accenture. Fíjate también que otra línea de negocio es salud y servicios públicos, como puede ser que creció un 10%, productos que creció un 9% y también otro tipo de recursos que creció un 5%, lo que hace que todo haya crecido y por tanto hayan crecido los ingresos ese 8,5%. Si seguimos bajando un poquito más, también nos hablan de márgenes operativos y beneficio operativo, que aquí por supuesto pues hay más información, que como te digo, realmente en términos generales los resultados han sido positivos. Márgenes operativos, como puedes ver aquí, fueron del 13,5% comparado con los márgenes del 13% anterior, y los márgenes operativos ajustados fueron del 13,7%, que fueron similares a los del trimestre del año anterior. Y también en cuanto a beneficio operativo reportado, aquí puedes ver que incrementó un 10% a 2,24 billions comparado con el beneficio operativo de 2,05
del año anterior y también incrementó un 4% comparado con el beneficio operativo ajustado de 2,16, lo que quiere decir que aumenta tanto de forma reportada como también de forma ajustada, y los márgenes brutos fueron del 29,9% comparado con el 30,9%, que aquí disminuyó un poquito precisamente por lo que te comentaba, pero fíjate que además nos detallan que venta general y administrativo, los gastos en este trimestre fueron de 2,73 billions, un 16% de los ingresos, comparados con 2,72, un 17,2%. Es decir, que el año pasado supuso más porcentaje de los ingresos y además un poquito menos, pero más porcentaje, mientras que ahora supone menos porcentaje porque han crecido los ingresos, cosa que también es positivo porque en términos netos es una reducción de gastos en venta general y administrativo. También fíjate que la compañía, en cuanto a la parte impositiva, ha pagado un 20,4% en comparación con el 18,4%, es decir, han pagado más también porque han generado más beneficio, y por supuesto si lo comparamos con el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, pues fue de un 18,8% de forma ajustada, lo que quiere decir que en términos generales, tanto reportados como ajustados, han terminado pagando más tasa impositiva, y esto por supuesto también es lógico que termina afectando a los beneficios, pero aún así la compañía hemos visto que ha sido capaz de crecer los beneficios. Y fíjate que aquí el beneficio neto de forma reportada pues fue de 1,82 comparado con el 1,71, es decir, que crecieron los beneficios, y también comparándolo con el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 de forma ajustada, que fue 1,80, por tanto mejoran la parte ajustada y la parte reportada. Y en cuanto a EPS, fíjate que los EPS diluidos reportados 2,82 incrementó un 7% comparado con los 2,63, y fíjate que excluyendo el 0,14 que decrece la parte de optimización de costes del negocio en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, digamos que los EPS habrían incrementado un 2% de forma ajustada comparándolo con el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024. Y aquí podemos ver cómo año sobre año el incremento de los EPS diluidos, aquí vemos el ajuste que nos hacen, como en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 los EPS fueron de 2,77, luego aquí aumentó en 0,11, en 0,1, decreció en 0,01 y en 0,06, lo que al final llegan a estos EPS de 2,82. Y esto pues quiere decir que la compañía, a pesar de que ahora mismo el sector esté con ciertas dificultades, ha demostrado que es capaz de crecer ingresos, aumentar márgenes, aumentar beneficios, y aunque es verdad que la cartera de pedidos ha decrecido ligeramente, cosa que se lo ha tomado mal el mercado, lo cierto es que bajo mi opinión creo que esto ha sido pasarse un poco de frenada. Lo interesante de esto es que la compañía, aquí podemos ver que el PER, recuerda que el que nos muestran aquí es trailing, por tanto el PER real o forward de la compañía, teniendo en cuenta los beneficios de los próximos 12 meses, es todavía más bajo, y esto quiere decir que Accenture está a un múltiplo más atractivo, y estamos en este caso viendo una compañía que se considera resiliente, que tiene la capacidad de crecer a tasas cercanas a doble dígito, y por tanto en estos momentos de incertidumbre te podría generar una seguridad de invertir en una empresa que a largo plazo te va a ofrecer un crecimiento estable y predecible. Además, antes de pasar a la siguiente noticia, puntos a destacar es que el cash flow operativo fue de 2,85, que creció con respecto al 2,10, y fíjate que el free cash flow de la compañía fue de 2,68 con respecto al 1,99, lo que quiere decir todo esto, por supuesto, en billions, lo que quiere decir que la compañía no solo aumenta en beneficio neto, sino también en free cash flow. Y por supuesto, como te comentaba, si bajamos un poquito más, aquí podemos ver cómo la compañía, en cuanto a pagos de dividendos, ha pagado 929 millones. Al mismo tiempo, ha declarado en el trimestre un efectivo de dividendo de 1,48 por acción para los accionistas, que es récord y que cerrará el 10 de abril, y que por supuesto este dividendo se pagará el 15 de mayo de 2025, representando un 15% de incremento en esos dividendos, y todo esto comparándolo con el del año pasado, que fue de 1,29, lo que quiere decir que siguen aumentando los dividendos, y no solo eso, sino que también aportan valor a los accionistas,
recomprando acciones, como puedes ver aquí, que durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 recompraron 4 millones de acciones por un valor de 1.4 billions, incluyendo aproximadamente 2.4 millones de acciones recompradas en mercado abierto, es decir, a mercado. Y además, otro punto importante es que todavía a Accenture le sigue quedando dentro del programa de recompras que habían anunciado 5 billions, es decir, que a 28 de febrero todavía les quedan 5 billions que pueden seguir recomprando, y por tanto sería más valor para los accionistas porque presionaría al alza el crecimiento de los EPS. Y además aquí nos comentan que el 28 de febrero Accenture tenía aproximadamente 627 millones del total de acciones en circulación, lo que quiere decir que obviamente si la compañía sigue recomprando y retirando acciones, pues será todavía mayor valor para los accionistas. Por supuesto, en cuanto a expectativas, fíjate que esta compañía, a diferencia de otras empresas del sector, pues las expectativas siguen siendo de tener más crecimiento. Y por ejemplo, en este caso, fíjate que de ingresos esperan para el siguiente trimestre que se sitúa entre 16.9 a 17.5 billions, lo que significa un crecimiento en moneda local de entre el 3 y 7% y en moneda extranjera que aproximadamente afecte de forma negativa un 0,5% a estos dos rangos de aquí. Y por supuesto, para todo el año completo, la compañía espera crecer entre un 5 y un 7%. Fíjate que esto es interesante teniendo en cuenta esa parte negativa del efecto divisa del 0,5, márgenes operativos de entre el 15,6 al 15,7, luego la tasa impositiva esperan pagar entre un 22,5 24,5 y unos EPS que se sitúen entre 12,55 12,79. Y aquí además, fíjate que una cosa que tenemos en esta columna de aquí es el guidance que nos habían dado a diciembre de 2024, en este caso para 2025, lo que como vemos realmente han aumentado el guidance. Si lo comparamos en ingresos, también el efecto negativo siguen viendo lo mismo, se ha reducido un poquito la parte de los márgenes con respecto al guidance que dieron en diciembre, pero fíjate que después aquí se mantiene exactamente igual en cuanto a la parte impositiva, pero en cuanto a EPS también digamos que ha aumentado la parte baja porque ya no es de 12,43 a 12,79 sino de 12,55 a 12,79, lo que quiere decir que en términos generales la compañía de Accenture está viendo como poco a poco están viendo un aumento de demanda, lo que puede hacer que por una parte optimicen la parte de costes y por otra parte les haga aumentar los ingresos, lo que significa que consigan aumentar o generar mayores beneficios gracias a ese aumento de la parte baja de ingresos y también optimización de márgenes. Además, en cuanto al cash flow operativo, esperan que se sitúe entre 9.4 y 10.1, exactamente igual que el guidance que habían dado en diciembre. Luego después la parte de CAPEX 600 millones que se mantiene igual, un free cash flow entre 8.8 y 9.5 que es exactamente igual al guidance anterior, y por supuesto esperan devolver a los accionistas a aproximadamente 8.3 billions, que por supuesto sumaría a todo el valor que ya está aportando la compañía en cuanto al crecimiento, optimización de márgenes, crecimiento de ingresos, beneficios, etcétera, etcétera. Luego, aparte de los resultados tanto de Nike como de Accenture, también te traigo algunas noticias interesantes, y la primera es que Google compra Wiz por 32.000 millones, lo que sería la mayor adquisición de la historia de la compañía de Alphabet, y en este caso es una empresa de ciberseguridad. Aquí hay muchos analistas que están cuestionando esta adquisición porque sobre el papel pagar 32.000 millones sobre una empresa que se espera en cuanto a expectativas que presenten un crecimiento en ingresos de 1.000 millones, lo que implicaría pagar prácticamente 32 veces ventas, es decir, es un precio bastante alto, pero aquí lo importante es entender que Google no ha comprado esta empresa para que le genere ingresos, sino lo ha comprado de manera estratégica para ofrecer sus servicios en la nube, por supuesto con una parte integrada de ciberseguridad. Esta compañía, que por supuesto es una startup, que es una empresa bastante pequeña pero que se está pagando bastante, es decir, que esta compañía realmente lo que está haciendo podría ayudar bastante a Google, sobre todo en la parte de cloud, implementando toda la parte de ciberseguridad, lo que quiere decir que a su vez no solo esta parte o este segmento pasaría a competir con Palo Alto Networks, también con Fortinet y con otras empresas del sector, sino que esto ayudaría a la compañía a vender más la parte de nube y seguir creciendo a tasas superiores a 20-25%, como lleva siendo de aquí
aquí para atrás. Por supuesto, recuerda que la compañía dentro de este sector en la nube no es Google la más avanzada, ya que está el cloud o el AWS de Amazon y también el Azure, es decir, el cloud de Microsoft, que están un poquito más avanzadas, y es precisamente por esto por lo que Google decide hacer esta adquisición, precisamente para intentar competir directamente con estos principales competidores y ofrecer mejores servicios a sus clientes. Aquí podemos leer en la noticia que esta operación es la más costosa para Google y que además busca reforzar la seguridad con Google Cloud en medio del auge de la IA. Si bajamos un poquito más, fíjate que realmente Google ya intentó comprar Wish por 23.000 millones, pero que esto fue rechazado, y al final digamos que ahora han aceptado un acuerdo de 32.000 millones, como puedes leer aquí. Además, si bajamos un poquito más, estos 32.000 millones equivalen a unos 29.270 millones de euros. Y fíjate que lo interesante, como te decía, es que por una parte ha sido aceptada la compra, pero que también tenemos que estar a la espera de que sea aprobado por los reguladores, que como sabes, cuando estamos analizando empresas grandes tipo Google, tipo Microsoft, tipo Amazon, etcétera, etcétera, cuando se hacen adquisiciones es muy probable que los reguladores puedan tumbar esta adquisición precisamente por supuesto monopolio o cualquier cosa que se puedan inventar. Pero lo cierto es que esto, digamos que no perjudica al mercado, no perjudica a los clientes, tampoco hay supuesto monopolio porque hay muchas más empresas de ciberseguridad y esto sería otra más, y además digamos que Google en este caso no tendría control de mercado por esta parte, es decir, que no hay justificación lógica que haga que puedan impedir esta adquisición, pero aún así tenemos que andar con pies de plomo precisamente porque, como sabes, aquí digamos que los reguladores pues pueden salir por cualquier lado y al final terminar denegando esta adquisición. Además, lo importante es, como te decía, que esta es la adquisición más cara, y si la comparamos con adquisiciones que ha hecho Google anteriormente, YouTube le salió más o menos por 1.600 millones o 1.650 millones, Motorola por 12.500 y Mandiant también por 5.400 millones, y esta por 32.000, pues como ves supera por mucho. Lo importante es que quiero que entiendas que esto, lejos de que sea una adquisición para que le genere beneficios a Google, realmente lo importante es entender que esto va a darle una mayor eficiencia en la parte de cloud, porque va a ofrecer sus servicios con ciberseguridad y además con una parte avanzada dentro de la ciberseguridad, porque esta empresa está dedicada o enfocada a la vertical de ciberseguridad en el cloud. Por tanto, esto ayudaría muchísimo a que Google aumentara sus ventas por ese segmento, y esto por supuesto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo tal y como ya te he explicado en el canal, esta compañía ahora mismo que está cotizando, y podemos verlo aquí en un momento, como por ejemplo Google, pues que estaría aproximadamente sobre un precio o en un rango por debajo de las 20 veces, de hecho incluso más cerca de las 17 veces, 17, 18 veces. Fíjate que el precio al que está cotizando son $166, y haciendo esta adquisición que justo, por ejemplo, si vemos los últimos 5 días, pues por ejemplo la compañía más o menos se ha mantenido, tuvo una caída precisamente por esta noticia que no gustó al mercado, precisamente porque era una adquisición bastante grande, pero luego fíjate que a lo largo de la semana pues más o menos ha ido recuperándose, y lo cierto es que esta compañía en el último mes ya lleva un 8% de caída, como puedes ver, e incluso fíjate que desde picos, desde los 207 hasta 166, lleva más de un 20% de caída. Por tanto, estamos hablando de una compañía que ha hecho una adquisición estratégica que encima está súper barata y que actualmente el mercado no las ofrece con muchísimo descuento, lo que quiere decir que a largo plazo nos podría ofrecer una enorme rentabilidad, pero es que además haciendo esta adquisición podría asegurarnos que el crecimiento a medio y largo plazo podría ser todavía mayor de lo que podríamos llegar a estimar. Por tanto, hay que tener esto en cuenta para nuestra tesis de inversión, y por tanto aquí es donde yo te quiero decir que Alphabet, ten en cuenta esta empresa y tenla en el radar, precisamente porque no solo el mercado ahora mismo nos está dando una oportunidad increíble para esta empresa, sino es que además la empresa está demostrando que no se está quieta y que no para de estar haciendo adquisiciones y mejorando su capacidad productiva para seguir creciendo para los próximos años. Otra noticia de otra empresa que ha estado corrigiendo estas semanas es la noticia de Nvidia, que va a revolucionar todavía más la inteligencia artificial con los nuevos
nuevos chips de última generación. Como ya te he explicado en el canal, esta empresa no deja de innovar, tiene enormes ventajas competitivas y además es la que tiene mayor cuota de mercado, por tanto es la líder indiscutible dentro de su sector y por supuesto encima de que ya podría, como hemos visto en otras empresas, podría acomodarse, lejos de eso, sigue aumentando su capacidad productiva y sigue sacando nuevos chips más avanzados. ¿Esto qué nos está diciendo? Bien, nosotros, o por lo menos como yo te he estado explicando en el canal, a medio plazo con este tipo de empresas, como es del sector semiconductores, lo normal es cuando reparte este tipo de empresas los chips de última generación. Por ejemplo, si los clientes utilizan los últimos chips para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, lo lógico es que una vez se han abastecido, pues ya no sigan demandando esos chips, lo que quiere decir que vendría una caída para la compañía de Nvidia, igual que para el resto de empresas del sector. Sin embargo, si Nvidia sigue innovando y sigue sacando nuevos chips más potentes, más rápidos, más eficientes, con menos consumo, esto quiere decir que si los competidores, los clientes competidores quieren estar a la última, quieren estar a la vanguardia de la inteligencia artificial, obviamente tienen que seguir invirtiendo. Y además, tal y como te he explicado en el canal, con lo de DeepSeek, que se ha demostrado que también hay formas de sacarle todavía más potencial a los chips de Nvidia, es decir, que los clientes de Nvidia todavía no habían descubierto cómo optimizar al máximo los chips de Nvidia y después de la noticia que salió de DeepSeek, eso demuestra que todavía se les puede sacar mucho más potencial, ya que con menos chips se les puede hacer o se les puede conseguir que sean más eficientes o entrenar modelos de una forma más barata gracias a la tecnología que implementa Nvidia. Pues adicionalmente a toda esta información, pues ahora Nvidia presenta Blackwell Ultra, un chip que mejora la velocidad de procesamiento y puede aumentar hasta 50 veces los ingresos en la nube. Ahora vas y ligas esto con la noticia anterior que te dije sobre Google y sobre el resto de empresas que siguen invirtiendo en la nube, en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Además, la compañía anunció Vera Rubin, que es una GPU con CPU propia que llegará en 2026 y duplicará la velocidad de la generación actual. Dicho de otra manera, como ya sabes, si realmente la compañía sigue sacando GPUs más avanzadas, esto quiere decir que todos los clientes que estén compitiendo y que quieran estar líderes de la industria necesitan tener la última tecnología. Y si Nvidia no se está quieta, sino que sigue sacando tecnología cada vez más avanzada, cada vez más eficiente, cada vez más rápida, pues obviamente esto quiere decir que es mayores ingresos o futuros ingresos para la compañía. Obviamente esto quiere decir que a lo mejor si nuestras estimaciones con Nvidia debería ser aproximadamente a 2 o 3 años, quizás con estos nuevos chips y con estas nuevas GPUs, pues a lo mejor puede que en vez de a 2 o 3 años podamos hacer estimaciones a 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque obviamente si siguen sacando lo más avanzado y justifica por el diferencial tan grande que tengan que invertir en la última tecnología, pues obviamente Nvidia se seguirá viendo beneficiada porque es clara líder indiscutible del sector y por tanto se verá beneficiada mientras que el resto de competidores siguen por detrás y siguen manteniendo la distancia. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, pero es que además optimiza sus chips para modelos avanzados, colabora en redes 6G y además su impacto en la computación y la automoción. Tienes que entender que ahora Nvidia también ha anunciado que va a empezar a partir de final de este año, principios de 2026, va a empezar a investigar y a desarrollar parte de computación cuántica, lo que quiere decir que aparte ya hemos visto noticias como Google y también como Microsoft han sacado sus chips cuánticos y Nvidia, que es la que mayor tecnología tiene para desarrollar todo este campo, pues obviamente si va a empezar a trabajar en ese segmento, pues también podría ser a medio y largo plazo otro segmento donde podría haber un enorme potencial de ingresos futuros. Y por eso hay que tenerlo en cuenta, ya que esto lo que nos está diciendo es que quizás las estimaciones o expectativas para esta compañía no tienen que ser a menos de 3 años, sino que incluso podría prolongarse 1 o 2 años más, lo que quiere decir que nos daría más seguridad de que a medio plazo esta compañía podría seguir creciendo.
Aquí, por supuesto, en las noticias, si bajamos un poquito más, nos hablan, por ejemplo, de la implicación de Nvidia y su crecimiento impulsado por la inteligencia artificial, y nos hablan desde ChatGPT de 2022 y también el entrenamiento que ha servido para entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Pero si bajamos un poquito más, donde por supuesto aquí la ha utilizado Microsoft, Google, Amazon, es decir, las grandes empresas, las grandes tecnológicas han invertido en la empresa más potente o líder del sector. Y además, fíjate lo que ha dicho el CEO, en el último año ha sido clave, la necesidad del cómputo para la inteligencia artificial ha crecido enormemente y seguirá acelerándose. Es decir, que está diciendo que no se van a quedar aquí, sino que la compañía va a seguir teniendo mayor crecimiento porque tiene una enorme demanda. Además, hemos visto en otras noticias como los miedos del mercado es que estas grandes tecnológicas iban a dejar de invertir, pero obviamente si Nvidia sigue sacando nueva tecnología que justifica acelerar todavía más los procesos, como estas grandes compañías tienen cientos de billions que pueden destinar a CAPEX, pues obviamente podrían invertir para prepararse para el futuro y ser líderes de la inteligencia artificial, de la parte de la nube, de la computación cuántica y todos estos segmentos donde se puede aprovechar Nvidia. Y si bajamos más, incluso vemos también en detalle lo que es Blackwell Ultra, mayor velocidad y eficiencia. Uno de los anuncios más esperados, que fue Blackwell Ultra, la evolución de la familia Blackwell. Este nuevo chip procesa más tokens por segundo, permitiendo generar más contenido más rápido y con mayor precisión. Además, su potencia permitirá a las empresas de la nube, lígalo con la noticia anterior, ofrecer servicios de inteligencia artificial premium, lo que podría aumentar los ingresos hasta 50 veces en comparación con la generación Hopper de 2023. Y aquí está la clave. Sí, para las empresas, es decir, si para los clientes de Nvidia esto, el Blackwell Ultra, les genera mayores ingresos, está justificado que esas empresas, las grandes, las pequeñas, las medianas o las que sea, destinen cientos y cientos de billions en CAPEX a esta nueva tecnología, a las Blackwell Ultra, porque si son tan rápidas que pueden justificar mayores ingresos por versiones premium que sean más avanzadas, más eficientes, etcétera, pues obviamente digamos que esta inversión en inteligencia artificial sí que se traduce en ingresos para la compañía. Ingresos que podrían venir para Microsoft, para Alphabet, para Amazon, para Meta, y todo esto justificaría que estas grandes tecnológicas sigan invirtiendo cientos y cientos de billions. Por tanto, esto se traduce en cientos y cientos de billions de ingresos para la compañía Nvidia, que obviamente es la líder indiscutible y que le lleva años de ventaja al resto de competidores del sector. Pero es que además, como te decía, tenemos Vera Rubin, el futuro de las GPUs de Nvidia, que para 2026 Nvidia planea lanzar Vera Rubin, una plataforma revolucionaria con una CPU y una GPU de última generación, que el sistema contará con Vera CPU, el primer procesador personalizado de Nvidia basado en la arquitectura Optimus, 2 veces más rápido que el CPU de los chips Grace Blackwell, y Rubin GPU, que puede alcanzar 50 petaflops en inferencia, superando los 20 petaflops en generación actual. Además, soporta hasta 288 GB de memoria ultra rápida, un aspecto clave para los desarrollos de inteligencia artificial. Dicho de otra manera, si Nvidia no se queda quieta y los clientes no se quieren quedar quietos porque quieren ser líderes en la inteligencia artificial, esto lo que nos está diciendo es que se esperan los próximos años bastante buenos de fuerte crecimiento para Nvidia y para todos los clientes. Por tanto, esto debes estudiarlo porque quizás estamos a las valoraciones actuales en oportunidades que para los próximos años verás cómo te repercutirá muy positivamente para tu cartera. Recuerda, por supuesto, que esto no son recomendaciones de compra, pero sí me gustaría que lo tuvieras en cuenta y que le echaras un ojo a todas estas noticias que te estoy comentando.
Y por último, otra noticia importante que ha pasado esta semana es el discurso de Jerome Powell, donde ha anunciado que no va a bajar los tipos de interés y que de hecho ha dado la conferencia y digamos que ha habido una parte positiva, una parte no tan positiva, donde realmente ha comunicado al mercado y a la economía en general que dependiendo sobre todo principalmente de lo que haga Donald Trump con el tema de aranceles, recuerda, tal y como te he explicado en vídeos anteriores, que el tema arancelario, el propio Donald Trump, porque ya se le ha visto en entrevistas, sabe que realmente es contraproducente para su propia economía, pero lo que realmente está haciendo es utilizarla de forma estratégica para amenazar y salir ganando en ciertas negociaciones. Obviamente, como Donald Trump ha anunciado American First, es decir, América primero, esto quiere decir que sea cual sea la negociación, ya sea con Europa, con China, con México, con Canadá, con quien sea, siempre va a intentar beneficiar a su propio país. Cosa que muchos políticos podrían ir y tomar nota precisamente porque si se les vota es para que mejoren el país ahí donde han sido elegidos. Pero esto, como digo, es otro tema aparte. Lo importante es que aquí el discurso de Jerome Powell no vamos a tener prisa por avanzar con los recortes de las tasas. Y esto es lo importante. El presidente de la Reserva Federal explicó que la decisión de mantener las tasas de las políticas, en este caso las políticas económicas o las políticas monetarias, sin cambios, que se sitúen en el rango del 4,25, 4,50, es decir, que los tipos de interés se sitúen en este rango después de la reunión de marzo, y respondió preguntas que se hicieron en la conferencia. Por supuesto, aquí en esta página web tienes la conferencia completa, pero fíjate que ya esta propia web nos hace el resumen de los puntos más importantes. Por ejemplo, declaraciones destacadas de Jerome Powell: la economía sigue fuerte. Obviamente, Estados Unidos está pasando por ciertos problemas porque está aumentando un poquito el paro. Es verdad que la inflación está remitiendo, pero no tanto. También es verdad que el desempleo está aumentando, pero no tanto. El crecimiento o la capacidad productiva de muchas empresas también está aumentando y las expectativas son de que muchas empresas vuelvan a la senda de crecimiento, pero también, por supuesto, hay mucha incertidumbre por el tema de aranceles. Por eso hay que tener en cuenta estos puntos destacados. Ellos ven la economía que es fuerte, las condiciones del mercado laboral son sólidas. Como digo, aumenta realmente un poco el desempleo, pero si lo comparamos con otros países, realmente tienen una tasa de desempleo bastante aceptable. Además, la inflación sigue siendo algo elevada. Por supuesto, su intención es bajarla hasta el objetivo del 2%, pero se quieren esperar, como veremos ahora, precisamente por lo que te comento de los aranceles. Luego, además, la Fed tomó la decisión técnica de reducir el ritmo de disminución en su balance, lo que, tal y como te he explicado en el canal, como sabes, la Fed tiene la capacidad de implementar políticas monetarias expansivas o restrictivas gracias al quantitative easing, es decir, el QE o el QT, que es el Quantitative Tightening. En este caso, el hecho de anunciar que van a reducir el ritmo de disminución del balance, recuerda que el balance, como te expliqué en ese vídeo del canal, si la Fed va a repartir liquidez, lo que hace generalmente es comprar bonos, sea de empresas, de estados, de gobiernos, y por tanto, al comprar esos bonos y que les tengan que pagar un tipo de interés, es una forma que tiene la Fed de inyectar liquidez directamente a esas empresas, a esos estados, a esos gobiernos, y ahora digamos que en el balance de la Fed pues tendrían esos bonos, esas letras del tesoro, etcétera, etcétera. Por tanto, reducir el balance significa, digamos, que es una manera de volver a enfriar la economía, porque es una manera de retirar el capital que han inyectado en los mercados o en la economía. Si reducen la velocidad de reducción, significa que van a ir más lentos, más seguros, que van a ir, digamos, con pies de plomo, esperando a ver cómo responde la economía, sobre todo después del anuncio de los aranceles. Además, si seguimos mirando, las indicaciones recientes apuntan a una moderación en el gasto del consumidor, que ya hemos visto en gráficos en el canal como las estimaciones de consumidor son cada vez más bajas, es decir, el sentimiento del consumidor es que cada vez va a consumir menos precisamente porque está viendo más dificultades a nivel económico, es decir, que a lo mejor ve que los sueldos no suben tanto o que los precios de todas las cosas pues suben más, que hay más incertidumbre y por tanto no quieren consumir, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, las encuestas muestran una incertidumbre
elevada. Esto también lo hemos visto en gráficos que te he enseñado en vídeos anteriores de noticias, resultados, etcétera, lo que, como ya sabes, mayor incertidumbre genera una mayor volatilidad para los mercados. Además, queda por ver cómo la incertidumbre afectará a las expectativas, porque todavía no se sabe efectivamente cómo van a afectar, si de forma muy negativa o moderada, que eso depende de los analistas que estén analizando la parte macroeconómica. Por supuesto, la tasa de desempleo ha estado en un rango estrecho durante el último año. Las condiciones del mercado laboral están en equilibrio en general y el mercado laboral no es una fuente de presiones inflacionarias. Esto es importante porque, por supuesto, esto quiere decir que si no hay un crecimiento enorme por la parte del empleo, es decir, que si no hay un crecimiento por esa parte, no presiona la inflación, sino todo lo contrario. Como aquí están diciendo que está en equilibrio, pues este apartado no está afectando a la inflación y, por tanto, hemos visto cómo es probable que la inflación pueda remitir. También es verdad que aquí tienes que tener en cuenta que los precios del PSE probablemente aumentaron un 2,5 en diciembre y el subyacente pues en este caso del 2,8, y las expectativas de inflación han aumentado recientemente con los aranceles como factor impulsor, que es aquí precisamente donde está el principal problema y donde hemos visto estas semanas atrás cómo los mercados poco a poco, sobre todo en Estados Unidos, han ido corrigiendo, no solo en términos generales el S&P 500, que ha vuelto a precios de principios de años, sino que muchas compañías, como te he hablado en el canal, como puede ser Alphabet, Meta, Microsoft, etcétera, han estado corrigiendo sin motivo aparente, pero precisamente todo esto por los aranceles, por los miedos que hay con la economía estadounidense, cómo puede esta guerra arancelaria afectar a Estados Unidos, y todo esto, por supuesto, al mismo tiempo Jerome Powell ha resaltado que no va a hacer nada hasta que sea ese 2 de abril, fecha en la cual, digamos, que Donald Trump ha anunciado que a partir de ahí va a implementar algunos aranceles que ya tenía anunciado previamente, es decir, aranceles a China, a Europa y a otros países del mundo, lo que al final, si terminan haciéndose efectivos, habrá que ver si esos otros países toman represalias y cómo afectará a la economía una vez se hayan tomado esas decisiones. Pero también hay otras noticias en paralelo, que es por eso por lo que no todo es tan negativo, precisamente por lo que se está hablando de que Donald Trump en secreto está negociando con esos países a los que supuestamente le va a poner aranceles, precisamente para llegar a un acuerdo y que al final se termine anunciando que esos aranceles o no van a ser tan altos o que incluso no se van a poner. Ya hemos visto un ejemplo de que la única economía, o mejor dicho, el único país que ha anunciado Donald Trump al que no le va a poner aranceles es a Argentina, precisamente porque está Javier Milei y porque es el ejemplo de una economía libre. Por tanto, si hay una economía libre, un mercado libre, esto quiere decir que tanto Argentina como Estados Unidos, que es principalmente lo que le interesa a Donald Trump, se verán beneficiadas si intercambian o si hacen comercio o si hacen acuerdos internacionales. Y por tanto, esto también, que hay otros políticos de otros países, por ejemplo, no quiero mirar a Europa, pero es en este caso, donde no están mirando por eso, sino deciden seguir subiendo impuestos, tasas verdes y otra serie de cosas que al final lo que hacen es fastidiar la economía de libre mercado, y por supuesto pues todo esto Donald Trump pues no lo va a dejar pasar, y si sigue habiendo una tensión entre Europa y por ejemplo Estados Unidos, pues esto será motivo también para que los mercados sigan con más incertidumbre de aquí a los próximos meses, y por tanto que Jerome Powell decida no bajar los tipos de interés, porque podría generar mayor inflación todos esos aranceles, tanto por parte de Estados Unidos a Europa como de Europa a Estados Unidos. Además, otro punto positivo que destacó Jerome Powell es que las expectativas de inflación a largo plazo son consistentes con el objetivo del 2%, es decir, que ellos siguen viendo que a largo plazo pueden llegar a ese objetivo de inflación del 2%, pero que estas tensiones arancelarias, por supuesto, van a estar localizadas en el corto plazo o corto medio plazo, precisamente lo que podría ser un año o 2 años como mucho. Además, fíjate que la nueva administración está implementando cambios de políticas significativos en
el efecto neto es lo que importará, y aquí es lo que resalta el efecto neto, es decir, si esos aranceles pues causan inflación o no, porque dependerá de eso, de lo que decida hacer la Reserva Federal. Si causa una mayor inflación, pues mantendrán los tipos altos o incluso puede que no los bajen. Recuerda que las expectativas para este año se mantienen en que va a haber tan solo 2 bajadas de tipo de interés, pero que esto se podría dar la vuelta si por supuesto a corto plazo las expectativas de aumento de inflación es mayor y podrían reducirse a una sola bajada o ninguna bajada de tipo de interés. Por supuesto, más puntos a destacar de Jerome Powell es que comentó que la incertidumbre en el entorno, en los cambios de política y su efecto económico es alta, están enfocados en separar la señal del ruido y que no necesitan apresurarse, y además esperamos más claridad. Es decir, que está mandando un mensaje de que quiere ir con calma, quiere tomar decisiones de forma segura, o dicho de otra manera, hasta que realmente no vea que la economía se enfría, hasta que no vea que los aranceles no van a afectar tan negativamente a la economía, etcétera, etcétera. Es decir, hasta que no vea que esos puntos posibles negativos no terminen ocurriendo, Jerome Powell lo más seguro es que no decida bajar los tipos de interés. Lo que quiere decir que en este caso Estados Unidos seguiría pagando un tipo de interés del 4,25, 4,5, y esto hay que valorarlo porque por supuesto la economía estadounidense está muy endeudada, y si tiene que pagar unos mayores tipos de interés, pues esto supondrá un mayor gasto público que se destinará a los intereses de la deuda. Por supuesto, si Donald Trump la estrategia que tiene es la de reducir el gasto del Estado, pues una de las partidas más importantes, en este caso ahora estamos hablando de la tercera mayor partida de Estados Unidos, es el gasto en intereses de la deuda, y obviamente si esa deuda sigue aumentando, pues esto quiere decir que podría pasar a ser la segunda partida más importante o incluso la primera. Por eso la intención de Donald Trump es que Jerome Powell baje los tipos de interés, pero dependerá también de las decisiones arancelarias que tome y por supuesto de lo que vaya a implementar, y dependiendo de cómo afecte a la inflación dentro de la economía estadounidense. Al final tienes que tener en cuenta que todas estas decisiones macroeconómicas van a afectarnos de una o de otra manera. De una manera puede ser directa, ya que depende de las decisiones macroeconómicas, pueden afectar más a un tipo de sectores que otro, pero también de forma indirecta, como te he explicado en el canal, donde hay empresas que presentan buenos resultados, pero como el mercado no hace distinción, pues te las termina tumbando en bolsa y por tanto te termina generando buenas oportunidades. Y hablando de oportunidades, no solo quiero hablarte de empresas, ya que como te he explicado en vídeos anteriores, hay empresas que están generando muy buenas oportunidades, pero en este caso yo te quiero hablar de otro activo que es muy importante, y que es en este caso el oro, que el oro, como puedes ver, en el último mes ha llegado a subir o a superar la barrera de los $3,000 por onza de oro. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Aquí puedes ver que los precios del futuro del oro están por encima de los $3,000, lo que quiere decir que cada vez el oro va valiendo más. Y aquí es donde podrías pensar, oye, invertir en oro ahora mismo puede parecer caro, porque es que de hecho si vemos el histórico, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo desde 2013 ahora mismo está en máximos históricos con más de $3,000 la onza, como digo, y por tanto esto te puede parecer caro. Pero lo cierto es que tienes que entender que la inflación va a existir sí o sí. Por tanto, si el oro se compara con cualquier divisa, sea dólar, sea euro, sea lo que sea, el oro a largo plazo siempre va a valer más. ¿Por qué? Porque tu dinero va a valer menos, porque al final la inflación lo que hace es que tu poder adquisitivo disminuya. Además, el oro se mueve realmente por varios factores, pero principalmente por dos. Uno es la inflación, que es lo que te estoy diciendo. Si hay inflación con las monedas, es decir, con la moneda fiat, y en este caso esa moneda con la que se compara, digamos que se devalúa, pues el oro por contra se fortalece. Pero es que además, si hay incertidumbre macroeconómica, es decir, guerras, a lo mejor guerra de aranceles, guerras comerciales, guerras como la de Rusia y Ucrania y de otros países, pues todo esto al final también, esa incertidumbre hace que muchos países, pues por supuesto, inviertan más en oro. Y de hecho incluso estas mismas semanas hemos visto como muchos países, como puede ser principalmente
principalmente Estados Unidos y también China, han estado aumentando las reservas de oro. Recuerda que si hay una mayor demanda por oferta y demanda, pues eso quiere decir que el precio del oro subirá todavía más. Y como estamos en un entorno incierto macroeconómico, quiere decir que quizás tener este activo al menos un porcentaje en tu cartera te podría generar cierta rentabilidad al mismo tiempo que tienes una enorme protección frente a cualquier cosa que pueda ocurrir en los mercados. Por tanto, creo que lo más inteligente ahora mismo sería aprovechar las oportunidades que nos está dando el mercado gracias a toda la volatilidad, invertir y diversificar en activos, pero por supuesto, diversificar no por diversificar, sino diversificar porque realmente tiene sentido invertir en los mejores sectores, las mejores compañías y también en otro tipo de activos que te generen rentabilidad a medio plazo. Esto quiere decir que, por ejemplo, el oro con toda esta incertidumbre te puede beneficiar, la renta fija también, es decir, bonos a corto plazo o a medio plazo, teniendo como expectativa que por lo menos la Fed no va a bajar los tipos de interés, podría generarte un rendimiento adicional y además todas las compañías que ya te he enseñado en el canal que están a valoraciones muy atractivas te podrían ofrecer un increíble retorno a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de noticias, resultados e información de esta semana y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.